Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales es un tratado internacional adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Hasta el momento, ha sido suscrito por 22 países, de los cuales 15 son de América Latina y el Caribe. Guatemala lo adoptó el 5 de junio de 1996. El objetivo del convenio es superar la discriminación que afecta a los pueblos indígenas y tribales y hacer posible que participen de la toma de decisiones que afectan su vida. Los gobiernos de los países ratificantes son los responsables de aplicar el acuerdo. Este proceso de aplicación es único en cada país, pues debe ajustarse a circunstancias sociales, culturales, geográficas, económicas e históricas específicas. Por lo tanto, el convenio ofrece flexibilidad al disponer que la naturaleza y el alcance de las medidas de aplicación deberán determinarse teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país. Los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del convenio, pero también incluye una amplia gama de cuestiones relativas a los pueblos indígenas que incluyen el empleo y la formación profesional, la educación, la seguridad social y la salud, entre otras. El convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras. En el contexto del convenio, la obligación de garantizar consultas adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o empresas particulares. Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe. Debe producirse un verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo. En ese sentido, el Convenio 169 no proporciona un derecho de veto a los pueblos indígenas, ya que alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento es el propósito al iniciar el proceso de consulta y no un requisito independiente. Por otra parte, los órganos de control de la OIT han manifestado claramente que una simple reunión informativa en la que se escucha a los pueblos indígenas sin posibilidades de que influyan en la adopción de decisiones no puede considerarse que cumple con las disposiciones del convenio. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre cómo lograr una aplicación constructiva del Convenio 169 en Guatemala que ayude a reducir los niveles de conflictividad y permita un crecimiento económico sostenible. Hoy vamos a hablar sobre el convenio 169 de la OIT y para ello tenemos a 4 distinguidos panelistas. En primer lugar, al licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, el licenciado Eric Maldonado, abogado y diplomático, la licenciada Laura Castañeda, miembro de la Junta Directiva de la Gremial de Industrias Extractivas, y el licenciado Luis Linares, coordinador del área laboral de ACIES. Muchísimas gracias por estar en Dimensión esta noche. El tema del 169 ha generado bastante polémica en el país y sin duda alguna puede tener repercusiones para el país, sean estas positivas o negativas. Quisiera que empezáramos discutiendo en primer lugar, comprendiendo qué es este convenio, qué implica y por qué está generando, pues, al parecer, polémica dentro del país. Licenciado Ron, empecemos con usted. Sí, muchas gracias, Paul. Antes de hacer una reflexión sobre los contenidos, creo que es importante hacer 2 aseveraciones acá. La primera es que el convenio 169 no es un convenio de ratificación reciente para Guatemala. Ya tenemos una buena cantidad de años desde que el convenio fue ratificado, pero es ahora en donde empieza a generarse una discusión que yo llamaría tardía. Entonces este es un primer elemento. Y lo segundo que quería subrayar es que se ha hablado mucho del convenio, pero muy poca gente lo ha leído. Y entonces se ha generado todo un cúmulo de expectativas respecto de lo que el convenio 169 es, cuando probablemente mucho de lo que la gente piensa y asume que el convenio es, no lo es. Entonces hay también, aparte de que hay una discusión tardía, una reflexión que hacer sobre el desconocimiento de lo que el convenio 169 contempla. Este es un convenio dirigido a pueblos indígenas y tribales
es adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, revisa un convenio anterior, el convenio 107, y establece una serie de normas para establecer mecanismos de participación y consulta a pueblos indígenas en temas y asuntos que les son importantes y relevantes para preservar su cultura, su tradición, sus instituciones. Se ha discutido mucho por qué, siendo un convenio de la OIT, es un convenio que trasciende el mundo del trabajo. Bueno, tiene que ver por este mismo tema, es decir, cuando hablamos de poblaciones indígenas o de comunidades indígenas y pueblos tribales, nos estamos refiriendo a una serie de relaciones sociales, económicas e incluso políticas que están, digamos, preservadas o intentadas preservar en el convenio 169. Entonces, de eso se trata, siendo Guatemala un país con una población indígena importante y considerable, es un convenio sin duda importante, digamos, para efectos de la discusión política y legal en el país. Pero concretamente ese es el objetivo, es una dirigida a pueblos indígenas y con el propósito de asegurarles preservar instituciones y tradiciones en el marco de lo económico, lo social y lo político. Licenciado Maldonado, ¿por qué ha resultado tan polémico para Guatemala este acuerdo? Sí, como ya se decía, es un instrumento que ya tiene más de 20 años de haberse vinculado al ordenamiento jurídico guatemalteco. La ratificación en nuestro país data del año 96 y un poco ha sido por la reciente discusión que ha generado la necesidad de reglamentar lo contenido en los artículos 2, 4, 6 y 7 del convenio, que es relativo al derecho de consulta de los pueblos indígenas cuando se realicen actividades económicas que son de su interés o que puedan afectar sus intereses. Y en ese orden de ideas debemos decir que es un convenio, hablamos de un tratado internacional que de acuerdo a los criterios fijados por la Corte de Constitucionalidad integra el bloque de constitucionalidad, es decir, sus normas son integrales a la Constitución, pero más importante que ello, contestando muy concretamente a la pregunta que por qué se ha generado polémica, es precisamente a raíz recientemente de una serie de resoluciones judiciales, particularmente la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en enero del presente año 2017, dentro de un proceso de amparo en primera instancia que se presentó en contra del Ministerio de Energía y Minas y una apelación en contra de ese amparo presentada ante la Corte de Constitucionalidad y cuya resolución pues, tuvimos conocimiento, fue emitida el pasado 17 de mayo. Con relación a la actividad de las hidroeléctricas Ochec 1 y Ochec 2 en Santa María Cabón, explotación y utilización de patrimonio estatal que fue dado en concesión de los ríos Ochec y río Cabón. Y en ese orden de ideas, pues la sentencia de la Corte de Constitucionalidad pues, es paradigmática porque de una u otra manera evidencia primero que a pesar de que hace 20 años fue ratificado este tratado, el Congreso de la República no ha creado la legislación, particularmente la ley que lo reglamente, y esa es la circunstancia que ha provocado que no existan mecanismos internos para instrumentalizar los artículos 2, 4, 6 y 7 relativos a la consulta, y lo vamos a platicar más adelante, pero es una sentencia muy interesante porque la Corte establece parámetros, establece una serie de requisitos mínimos que tiene que tener una consulta de esta naturaleza y asimismo obliga al Congreso. Hasta antes de esta resolución habían sido exhortativas al Congreso. Ahora obliga al Congreso a emitir una ley de esta naturaleza en un plazo no mayor de un año. Es decir, creo que esa es la coyuntura que se vive. Como ya se decía, es un instrumento valiosísimo en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Guatemala posee, desde la perspectiva de lo que reconoce el convenio, tanto pueblos indígenas como pueblos tribales, y es por ello que su aplicación es muy importante. Es muy amplia su aplicación en materia de trabajo, en materia de salud, en materia de educación, pero concretamente la polémica se ha generado por el tema de las consultas a los pueblos. Licenciada, ¿cuál ha sido el efecto hasta el momento de la interpretación que se le ha dado al convenio 169, sobre todo para el sector que usted representa? Muchas gracias. Mire, en principio y un poco abonando a lo que ya decían quienes me antecedieron en la palabra, el convenio 169 es un convenio cuyo espíritu es corregir asimetrías que las organizaciones internacionales, en este caso la Organización Internacional del Trabajo, observan en el desarrollo de la humanidad. Lo que dicen es hay grupos vulnerables que merecen ser protegidos subsidiariamente por ciertos instrumentos y es el caso del convenio 169. Es un convenio que lo que quiere es
preservar las instituciones, conservar la riqueza cultural y en materia de tierras que tienen los grupos vulnerables como son indígenas y negritudes a quien se dirige este convenio, y es en ese orden de ideas un instrumento valiosísimo para que una correcta aplicación les permita a los grupos indígenas no solo preservar la riqueza cultural, ambiental que ya tienen en sus territorios, sino también que les permita obtener unas mejores oportunidades de desarrollo con pertinencia cultural. Entonces, de ahí la importancia, de ahí radica la importancia de poder tener una correcta aplicación en lo que se refiere al convenio, que es mucho más que la consulta. Aquí hemos tenido una discusión que es basada solamente en consulta o no consulta, siendo la consulta un proceso de diálogo, cuando el convenio es mucho más rico y es mucho más, lo que pretende es muchos más beneficios hacia poblaciones vulnerables como son los grupos indígenas. Ahora, el efecto que ha tenido la incorrecta aplicación de una institución jurídica como la consulta a pueblos indígenas es lo que ya el licenciado comentaba anteriormente, y es que las mismas cortes, al resolver, han emitido resoluciones en donde han interrumpido el funcionamiento de proyectos que habían adquirido permisos o licencias para operar por parte del Estado en cumplimiento de la legislación existente. Entonces, el efecto ha sido, obviamente, que cuando estos proyectos, como son proyectos grandes o proyectos que impactan el desarrollo de estas zonas donde se encuentran ubicados, pues es una desaceleración económica, es una incertidumbre jurídica, es una falta de interés para la inversión de capitales extranjeros, incluso locales también. Vemos que la economía está contraída completamente. Los bancos incluso están pensando 2 veces en financiar cierto tipo de proyectos, porque el riesgo social al que están expuestos es muy amplio. Situación que en otros países, el convenio lo ha ratificado hasta la fecha 22 países, se ha podido manejar con una correcta institucionalidad y aplicación del convenio. Es un convenio que si se aplica correctamente, y en este caso la institución de la consulta generaría unos beneficios que todavía no hemos podido ver en el país. Dentro de estos países que también han ratificado este convenio, entiendo, es Colombia y Perú. ¿Cuáles son las características que le han permitido a estos países aplicarlo correctamente y no tener este tipo de conflictos, licenciado? Mire, yo creo que hay porque como decía Roberto, hubo una preocupación tardía en cuanto al convenio, porque como se dijo antes, fue ratificado en el 96, y a pesar de que el problema de la mina Marlin se dio en 2004 y comenzó ahí comenzaron las consultas comunitarias con base en los artículos del Código Municipal que permiten la consulta a vecinos, que se supone que deben ser, por ser una cuestión en el ámbito municipal, únicamente para asuntos que corresponden a los gobiernos municipales, pero la Corte de Constitucionalidad, porque ha habido muchos bandazos de la Corte, sucesivas cortes, en las resoluciones, en las sentencias que han dictado con ocasión de las consultas y los problemas planteados para la aplicación del convenio. Por ejemplo, en la primera ocasión dijeron que las municipalidades no tenían que hacer las consultas, después dijeron que sí las podían hacer, que no eran vinculantes para las autoridades del Estado, pero sí eran vinculantes para las municipalidades. Entonces quiere decir que aunque el Estado autorizara una hidroeléctrica, la municipalidad estaba obligada a no darle la licencia de construcción. Entonces ha habido mucha confusión incluso en la Corte. Ahora en esta sentencia de Oshek se arroga funciones legislativas porque dice qué debe contener la ley, cosa que la realidad es que ya se excede de las funciones de un juez, de decir cómo debe de emitir invade el ámbito de la potestad legislativa del Congreso. Pero una cuestión que creo que nunca se ha tocado es el hecho de que el convenio para Guatemala plantea grandes dificultades en su aplicación, porque cuando yo leí el convenio la primera vez allá por el año 91, cuando comenzó a hablarse del convenio en Guatemala, pues lo primero que me vino a la mente es, bueno, este convenio es aplicable para territorios como los de las reservas de los navajos, de los indígenas australianos, de los lapones, que son
grupos muy minoritarios en sus países que habitan extensiones enormes de territorio donde prácticamente no conviven con nadie más que con los esquimales en Canadá, no conviven con otros pueblos, pero yo lo veía poco práctico para un país como Guatemala, donde se supone, pues tampoco tenemos datos, pero se habla, los datos del censo último nos dan 45, 48% de población indígena, las organizaciones indígenas hablan del 60%, porque en estos países pues los indígenas tienen muy poca capacidad de representación. En Estados Unidos, que hay 2 millones o 3 millones de indígenas, solo hay uno o dos representantes de entre los 500 y pico que integran el Congreso de Estados Unidos. Y que además, licenciado, hay que decirlo, digamos, no hay regiones específicas que sean habitadas exclusivamente por personas indígenas. Pero vamos a seguir con ese tema. Pero es que también es que no hay territorios. Se nos ha terminado el tiempo en este segmento, licenciado. No hay indígenas, sino que hay tierras de ciudadanos indígenas. Sí. Y entonces por eso es que es mucho más fácil, digamos, aplicarlo en Colombia, donde la población indígena es minoritaria y circunscrita a zonas selváticas. Vamos a continuar con ese tema en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el tema del convenio 169. El licenciado Linares mencionaba las dificultades que se tienen para poder aplicar este convenio en Guatemala. Cómo, no solamente con el tema de la legislación que no queda clara, digamos, sino además con las particularidades de Guatemala. ¿Cómo lograr esa solo para aplicación? cumplir la idea. Entonces, plantea esas dificultades enormes en un país como Guatemala, que además tiene una historia de conflictividad, de conflicto social ancestral. Pero el problema es que lo ratificamos. Y la OIT no nos está preguntando y la comunidad internacional y los mismos pueblos indígenas, porque se convirtió en una bandera reivindicativa de los indígenas en los años 90 y una presión muy fuerte para que se ratificara. Lo ratificó el Estado de Guatemala en ejercicio de su poder soberano y ahora pues tenemos que cumplirla. Y el problema es que nunca hubo mayor interés. Incluso, por ejemplo, cuando se emitió en el año 97 la ley de minería, no se hizo alusión al convenio cuando ya había sido ratificado. Entonces, ese retraso que ha habido, esa falta de interés que ha habido de parte del organismo ejecutivo y del Congreso, que nunca atendió esas exhortaciones, e incluso tampoco ha habido, porque el Congreso dejó una salida para las consultas en el año 2002, en la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que decía que en tanto se emitía la ley, las consultas se podrían hacer a través de los representantes de los pueblos indígenas en el sistema de consejos de desarrollo. Nunca se utilizó esa opción, porque se supone que estos representantes gozan de legitimidad, tienen una representación legítima o son lo más representativos posibles de sus respectivos pueblos. Entonces, por ese lado se podría haber canalizado la consulta. Yo quisiera elaborar un poco sobre lo que ya Luis ha mencionado y traer a cuento un principio muy importante que está en el convenio 169, que es la flexibilidad. O sea, el mismo convenio establece que uno puede, dependiendo de las realidades y circunstancias de su país, adecuar el convenio 169 para que sus instrumentos normativos y sus mecanismos sean adecuados a la realidad del país. Creo que sería un error querer, digamos, importar un mecanismo de instituciones y de procedimientos para el caso de una comunidad, como bien señala el licenciado Linares, que está geográficamente ubicada en un espacio territorial X, con unas instituciones muy particulares, pretenderla, digamos, traerla y aplicarla a una situación completamente diferente como es el caso de Guatemala. Entonces, digamos, el primer elemento es recordar la flexibilidad y la necesidad de hacer pertinente la normativa. Lo segundo es, el convenio 169 da criterios, pero no establece cómo desarrollar esos procesos de consulta, y ahí es donde ha habido una gran carencia, Paul,
de instrucciones sobre cómo trabajar esas consultas. Entonces, frente a la ausencia de esa normativa o de ese instructivo, lo que ha sucedido aquí es que se ha confundido qué consultar, se ha confundido a quién consultar, cómo consultar y qué significa al final el resultado de la consulta, porque yo he escuchado, y concretamente menciono algunos ejemplos, gente que invoca el convenio 169 para ser consultado él, no siendo indígena o no habiendo presencia indígena en las comunidades, y sin embargo se viene a apelar al convenio. Ahí hay un desconocimiento de para qué sirve. También he escuchado a personas que incluso plantean que el convenio 169 debe obligar a consultar a las poblaciones o comunidades indígenas hasta temas fiscales o temas de orden público. Y yo creo que eso claramente tampoco es el espíritu del convenio 169, pero ante la ausencia de una normativa cualquiera interpreta cualquier cosa. O decir simplemente el derecho de veto. Es decir, si a mí no me parece una medida, simplemente digo no y el Estado queda paralizado, que tampoco es el espíritu del convenio, como claramente lo establece la normativa de este instrumento internacional. Entonces, al punto al que voy es no solamente las condiciones del país son radicalmente diferentes a otras sociedades, sino también acá, a falta de una normativa que precise mejor los criterios de qué, cómo, quién, cuándo y en dónde, estamos teniendo estas dificultades y hemos escogido el camino de resolver a golpe de sentencias, con muy mala fortuna, dicho sea de paso, porque como ya se menciona acá, han habido fallos contradictorios, fallos que agregan, que regresan, ahora incluso hasta un fallo de la Corte de Constitucionalidad que conmina al Congreso a emitir una ley en un año. A mí me parece que eso hay que discutirlo en el foro jurídico también, si una Corte puede obligar al Congreso de la República a emitir una legislación y qué sucedería si el Congreso no lo hace, ¿verdad? Pero traigo esto a colación por la falta de normativa y toda la, digamos, juego de expectativas que se ha creado en torno al convenio. Licenciado, ¿comparte esa lectura usted? Habría que matizar algunos puntos, según mi criterio. Primero, por supuesto que tiene que ser objeto del debate jurídico si la Corte de Constitucionalidad tiene los alcances en ejercicio del control constitucional y defensa del orden constitucional para soslayar la potestad legislativa que la Constitución da en su artículo 157 al Congreso. Inclusive, como se decía, no es solo la obligación de legislar, sino da ciertos parámetros de cómo se deben de legislar, concretamente en el caso o en el punto de las consultas a las poblaciones indígenas, reconocidas ya como un derecho fundamental, un derecho colectivo. Caemos en lo mismo. Creo que principalmente ha sido la falta de voluntad política del Congreso de la República en más de 21 años de haber emitido una ley reglamentadora, una ley reglamentaria. No es casualidad. El artículo 127 de la Constitución obliga a la emisión de una ley de aguas, 32 años después no se ha emitido. El artículo 70 obliga a una ley de protección y promoción integral de los pueblos indígenas y no se ha emitido. Es decir, el Congreso de la República, como lo dice expresamente la Corte, ha tenido una actitud despreocupada, terminología utilizada por la Corte en su sentencia. Yo creo que la sentencia que emite la Corte recientemente, el 26 de mayo, puede ser un punto de partida, primero para que el Estado asuma o reasuma ese compromiso, para que establezca de forma clara y precisa cuáles son los parámetros de la consulta. De momento, ¿cuál es la situación ahora? La Corte de Constitucionalidad fijó una serie de criterios que en tanto se emite la legislación por parte del Congreso de la República, van a tener que ser acatados, no solo en el caso de las sociedades anónimas OSHEC 1 y OSHEC 2, sino en cualquier otra actividad extractiva, minería, hidroeléctrica. Según la propia Corte de Constitucionalidad, esos parámetros expresados concretamente en la parte considerativa de la sentencia, que van desde la buena fe de las consultas previas, que estén perfectamente documentadas, pues tendrá que acatarse. El Ejecutivo envía, creo que de forma tardía, una serie de guías que en realidad pueden constituir un parámetro sobre lo que va a legislar el Congreso de la República. Pero en lo que llega a esa época, la Corte de Constitucionalidad ya fijó una serie de criterios. Creo que aquí es importante apuntalar un aspecto. El convenio 169 de la OIT contiene principalmente derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales, los cuales, según la evolución del Estado, el Estado irá cumpliendo de acuerdo a sus capacidades institucionales. Son de implementación y ejecución progresiva.
Aquí lo más importante es que será de acuerdo a la capacidad institucional del Estado que tendrá que cumplir los derechos, estos derechos, y sobre todo ejecutar las disposiciones. Hay disposiciones que deben ser objeto de un fuerte análisis. Hay un régimen relativo a la propiedad, un régimen relativo a tierras en el propio convenio, que establece y promueve mecanismos para acceso a la explotación de la tierra por parte de las comunidades, tanto indígenas como tribales. Entonces creo que sí, que debe ser objeto de una fuerte evaluación, pero la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad creo que sí es un parteaguas, sobre todo porque ya no hablamos de exhortaciones que se hacen, sino ya hay obligaciones para el Ejecutivo, hay obligaciones muy concretas para el Ministerio de Energía y Minas, que en este caso ya se definió, será responsable de desarrollar las consultas, superando ya la dicotomía, serán las municipalidades o qué entidad correspondía. Claro, hay una posición también de ciertos sectores que lo que dicen es que se oponen a la reglamentación porque esto sería estandarizarlo y lo que quieren es que sean las propias comunidades con sus propios métodos los que decidan cómo hacer esa consulta. Vamos a discutir sobre este tema. Si ya se nos terminó en este segmento, continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el convenio 169. Licenciada, ¿usted tenía reacciones ante lo que ha dicho el licenciado Maldonado? Sí, no, muy importante. Yo creo que la sentencia que menciona el licenciado es de verdad un parteaguas, no solo para el resolver o por lo menos resolver temporalmente el tema de la consulta, sino también, como bien lo anotó Roberto, es una discusión jurídica que creo que el país tiene que tener en algún momento sobre las facultades de la Corte y la transgresión a los frenos y contrapesos que el mismo sistema tiene, como es que un organismo judicial le ordene al legislativo qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, que es todavía aún más grave, ¿verdad? Sin embargo, la falta de consistencia y los bandazos que mencionaba el licenciado Linares, después de esa sentencia que fue un fallo icónico donde se establece el procedimiento, ya también ha habido otro bandazo, y es que cuando viene y se conoce el caso específicamente de Mina San Rafael, suspende la operación, muy al contrario de lo que había dicho con el tema de Oshek. Entonces, no vemos tampoco consistencia dentro del mismo organismo judicial, dígase Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, de que pensábamos que habíamos tenido un fallo que había sido icónico y que había resuelto por lo menos temporalmente un problema en tanto y en cuanto el Congreso legislaba de acuerdo con la orden de la Corte sobre el tema de consultas. Sin embargo, cuando llega un siguiente amparo, vuelven a suspender las operaciones, lo cual tampoco es objeto ni tampoco se deriva del alcance del convenio 169. Entonces, aquí vemos las Cortes fallando en una suerte de generar una confusión jurídica, pero adicionalmente una confusión también a nivel de expectativas de país sobre los temas de inversión que son realmente graves y perjudiciales. Y quizás yendo también a tocar un punto sobre este tema es que el alcance del convenio y el alcance de la consulta, como mencioné anteriormente, era precisamente darle la oportunidad a las comunidades indígenas de que participen con pertinencia cultural del desarrollo que dentro de sus áreas de influencia ocurre. Lo que vemos con esta suspensión de autorizaciones administrativas que el mismo Estado había hecho una debida diligencia, había comprobado o había podido establecer que, si bien es cierto, toda actividad hasta respirar produce impactos, eran unos impactos que estaban siendo cuidados de acuerdo con los compromisos derivados de otra licencia que es el estudio de impacto ambiental. Entonces, estas decisiones de las Cortes, lo que estamos viendo es que, contrario al espíritu del convenio, sí están provocando una afectación en la vida de las comunidades que habían recibido estos proyectos como comunidades anfitrionas, y eso es un efecto grave que es contrario a lo que el mismo espíritu de 169 dice. Hay que poner mucha atención a lo que las Cortes siguen fallando, porque en ninguna parte del convenio 169 ni de las consecuencias administrativas sobre la aplicación del convenio está la suspensión de autorizaciones que el mismo Estado ya había dado. Licenciado, ¿se tienen que estandarizar o no esas consultas? Sí, yo creo que primero hay que llegar a un acuerdo sobre qué se entiende por consulta en el contexto del convenio.
porque en el contexto del convenio no se entiende la consulta como ir a preguntarle, como hacer una consulta comunitaria que es como un referéndum, un plebiscito de decir sí o no, sino que la consulta, según el convenio, es con la finalidad de llegar a un acuerdo. Entonces lo que está planteando el convenio es una negociación entre el Estado y las comunidades interesadas para llegar a un acuerdo, y si no se alcanza, como decía Roberto, no hay derecho de veto, pero sí tendría que haber una adecuada compensación a las comunidades por el daño o el impacto negativo que pueda tener la actividad que se realice o la decisión administrativa o legislativa que sea objeto de la consulta. Entonces, la consulta es una negociación en donde, pues, por supuesto que para recoger sus opiniones y llevar los representantes indígenas de las comunidades indígenas, llevar elementos de juicio, pues ellos podrán utilizar los procedimientos de consulta a sus representados propios de las comunidades para determinar su opinión, pero la consulta ya entre Estado y comunidades va a ser básicamente una negociación. Cuando hay unas comunidades que se oponen directamente a ese tipo de operaciones, ¿cómo lo resuelve el Estado? ¿Cómo media? Pues el Estado va a tener la última palabra. El Estado, porque como mencionaba Roberto, pues no hay derecho de veto. Igual como sucede, por ejemplo, cuando se da una expropiación por razones de utilidad pública. Yo me puedo oponer como propietario a que me expropien, pero al final es el Estado, por razones de utilidad pública, porque yo como propietario de un terreno no puedo impedir que se construya una carretera de interés nacional. Igual, por ejemplo, podemos ponernos a pensar qué derecho puede tener una comunidad para impedir que se construya una hidroeléctrica que es de utilidad para todo el país. O sea, por eso es que la OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que es el máximo intérprete de los convenios de la OIT, ha dicho que la consulta no significa derecho de veto, porque eso no está en el convenio, ¿verdad? Yo quisiera agregar algo más, porque en esto todo hay que decirlo. En el espíritu del convenio 169, si uno pretende consultar a todos, no consulta a nadie. El convenio 169 es muy claro en relación a las comunidades afectadas por una decisión y sus instituciones representativas. Y quienes están interesados en que no se norme un proceso ordenado de consulta y participación de comunidades y de instituciones representativas son muchas veces estos grupos que probablemente ni viven allí, ni son afectados ahí, y de alguna manera son terceras voces que muchas veces perjudican los procesos de consulta. No es lo mismo consultar a una institución representativa en Nevaj que ir a consultar a una organización no gubernamental que está en la zona 9, ¿verdad? Tienen completamente diferentes intereses y además una tiene todo el derecho porque hay afectación inmediata y otra tiene un interés probablemente político o económico. Entonces, ante la ausencia de reglamentación surgen estas voces. Y hay otros también que no quieren que se, cree un proceso ordenado de consulta simplemente porque están opuestos de entrada, de principio, contra cualquier inversión que se haga, en alguna zona. Entonces es un perfecto pretexto decir que el convenio obliga a consultar, pero como no hay procedimientos de consulta, pues no se le consultó y por lo tanto no debe aplicarse inversión alguna en el área. Entonces, uno tiene que tener el cuidado de no caer también aquí en la trampa de muchas personas que quieren aprovecharse de un instrumento que es muy valioso de consulta y participación a comunidades indígenas y sus instituciones representativas por un puro criterio ideológico o un interés muchas veces económico o de carácter político. ¿Y cómo hacer en las comunidades que de hecho existe esa realidad en Guatemala, en donde de hecho conviven diferentes si se quiere llamarlo así, etnias, en donde están tanto comunidades indígenas como aquellas que no se consideran indígenas, y cómo llegan a acuerdos? ¿Se tiene que aplicar en este caso el convenio o no? Porque obviamente hay población que no es indígena y conviven y posiblemente unas estén a favor, otras estén en contra. ¿Cómo resuelve eso? Será la naturaleza de cada caso, es decir, no se puede generalizar. Creo que sí, el problema se tiende a solucionar en la medida en que se establezcan
parámetros generales que definan los procedimientos y estructuren cuáles son los procesos que se deben cumplir, partiendo de una premisa, y es el principio de buena fe que tienen que tener las consultas. Es decir, si yo voy a consultar para no cumplir lo que dice la población, también habría que ver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado criterios muy interesantes. Hay un caso Hacha contra Paraguay y hay un caso Maña contra Nicaragua, en el cual se estableció precisamente la buena fe que tiene que existir. Está bien, el convenio 169 no establece los alcances ni establece el carácter vinculante de las consultas. Pero entonces no queremos que se conciba las consultas como un mero formalismo. Se tiene que cumplir el requisito, sea desfavorable o favorable la votación, o ni siquiera votación, el proceso de negociación de consenso, sea favorable o no desfavorable, la actividad productiva se va a llevar a cabo. No se trata de eso, se trata de, primero, que sean procedimientos legítimos, como ya se dijo aquí, representativos, en los cuales sean efectivamente ¿Quién personas garantiza que sean legítimos y representativos? Primero, tendrán que ser los procesos que se establezcan a través de la legislación que se indique. La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia que platicábamos, fijó un criterio que creo que debe ser objeto de evaluación muy puntual, y es hasta cierto punto la amplitud que se tiene por parte del sujeto agraviado para pedir un amparo en contra de un proceso de esta naturaleza. Yo a lo que quiero llegar es, tienen que concebirse mecanismos que garanticen que la voluntad popular expresada en los procesos de consulta va a ser respetada, porque si la última decisión siempre la va a tener el Estado, si el Estado al final de cuentas va a decidir si soslaya o no un proceso de consulta, atendiendo a la ilegitimidad de quienes participaron en ella, a la falta de consensos que se alcanzaron, el riesgo que yo veo es que entonces estemos convirtiendo los procesos de consulta en aspectos meramente formales que no van a atender al grave riesgo que se busca evitar. El espíritu de las consultas, entre otras cosas, es evitar la conflictividad dentro de los procesos de explotación o extractivos, etc. Y aquí quiero recalcar una cosa, que sí es muy puntual. La oposición podrá existir, pero el Congreso de la República, al momento de discutir esta ley, tiene que ser muy amplio, y el hecho que la Corte de Constitucionalidad le está dando un plazo para emitir esta normativa es sin perjuicio que el Congreso de la República, en ejercicio de su función eminentemente política de representación, porque antes que una función legislativa el Congreso tiene una función de representación, tendrá que consultar socialmente, crear espacios de diálogo, mesas de discusión, las comisiones de trabajo en las cuales se va a delegar el Pleno, la emisión de los dictámenes respectivos, tendrá que ser abierta y escuchar a diferentes sectores, y ahí es donde se van a alcanzar los consensos precisamente para determinar los parámetros de legitimidad de quienes en determinado momento sean quienes inicien o quienes desarrollen una solicitud de proceso consultivo. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre el convenio 169. ¿Cómo ver también el tema de la tierra, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, si una hidroeléctrica va a realizar su actividad y sucede que en realidad no está afectando alrededor de la cuenca, no hay ningún tipo de comunidad que se esté viendo afectada, simplemente pues son comunidades que viven relativamente cerca, pero no están siendo afectadas directamente por esa actividad. ¿Aún ahí se tienen que hacer estas consultas o no? Digamos, ¿cuál es el alcance? Porque uno puede entender que cuando se realiza una actividad económica pueden haber externalidades, se puede afectar a las comunidades, pero puede ser que no. En ese sentido, es simplemente la cuestión de decir, yo quiero tener acá esta actividad económica o no. ¿A eso se refiere, digamos, el convenio 169? Desde el punto de vista de la densidad de población de Guatemala, prácticamente no hay ningún caso de una cuenca, tal vez la del río San Pedro, allá arriba en la parte norte de Petén, pero prácticamente no hay ninguna cuenca que pueda ser, o ningún territorio en donde no haya presencia humana y en algunos momentos o en muchos lugares de altísima densidad. Entonces, realmente el tema de la consulta para efectos de explotación o uso de recursos naturales, pues prácticamente ocupa en
toda Guatemala donde hay población indígena. Y ahí viene el problema de que es otro de los temas de las dificultades que plantea este convenio. Si le vamos a consultar a los vecinos de Nevaj por la utilización del río que pasa a inmediaciones de Nevaj, ¿por qué no les vamos a consultar a los campesinos de San José La Arada, Ladinos Viejos, que también viven y están íntimamente vinculados en su cultura, en su vida, a un río? Porque ese es el problema que se plantea y por el cual incluso en lugares donde no hay población indígena ha surgido la oposición, porque la gente en un momento determinado dice, bueno, ¿y por qué si les consultan a ellos, por qué no me consultan a mí? Y el otro tema que quería señalar, y que ya lo había mencionado Roberto, es qué consultar, porque el convenio dice medidas legislativas y administrativas, y por ejemplo aumentar el precio, el costo de la licencia de conducir, pues es una medida administrativa. Aumentar el impuesto al valor agregado es una medida legislativa. La ley antitúmulos es una medida legislativa. Entonces se tendría que consultar prácticamente todo, porque todo lo que se decide en Guatemala afecta a por lo menos la mitad de la población. Pero significaría que el Estado simplemente pierde sentido. El Estado es donde la ley, y eso lo dijo la Corte de la primera consulta de Zipacapa, la primera exhortación, que debe limitarse qué consultar. Y que, por ejemplo, el caso de Perú ya lo hizo. Estableció en su ley de consulta qué aspectos son los que se deben consultar y qué no. Y aquí la temática en cuanto el menú de cosas de no consultar creo que va a ser mucho mayor que las que sean objeto de consulta. Porque si no vamos a entrar en una situación, después de que esté legalizado el proceso de consulta, en una inacción de un consultismo absoluto llevado y de una parálisis del Estado. De hecho, y ahora nos quedan 5 minutos, así que les pediría... Solo otra cuestión, con una última, con la cuestión de las licencias la legalidad de las licencias que se han extendido. Yo creo que el problema es que el Estado no cumplió con un requisito, que no podemos decir que es un requisito suplementario, secundario, no cumplió con un requisito que es un compromiso asumido en un tratado internacional. Y los beneficiarios de esas licencias pueden alegar que desconocían esa ley, que desconocían esa obligación cuando solicitaron la licencia. Esa es porque ha habido mucha presión en cuanto a la afectación a las inversiones e incluso unos accionistas de una empresa parece que plantearon una demanda contra los ejecutivos de la empresa. Pero el tema es hubo legalidad, se puede alegar inocencia al no haber cumplido por parte de unos y otros estos mandatos legales claros. Nos está terminando el tiempo, licenciada. Yo solo tratando de recoger dos conceptos importantes. El tema hay que organizarlo en virtud de la institucionalidad que tenemos. Los estudios de impacto ambiental son bien claros en determinar la afectación técnicamente hablando de una medida de este tipo. Creo que son un buen punto de partida para establecer a quién consultar, es decir, las comunidades que se encuentran dentro del área de impacto de un proyecto. También sobre el tema de las consultas a nivel legislativo, ya hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde se establece que las leyes que se deben consultar son las que afecten directamente a los pueblos indígenas. En este caso, las leyes generales, abstractas, impersonales, no se consultan. Eso fue una sentencia referida a la ley de minería, en donde la Corte con muy buen criterio falló, precisamente quitando esta discrecionalidad sobre un tema tan importante como el legislativo. Y el tercero y último punto, que es no menos importante, es sobre lo que no se consulta, y específicamente, así como lo menciona el licenciado Linares, la ley chilena y la ley peruana han sido taxativas en enumerar que, por ejemplo, nombramientos de la administración pública, cuestiones de orden público como la fumigación de cultivos ilícitos, nombramientos, presupuestos, impuestos, eso no es objeto de consulta porque son actos que el Estado hace en su administración y que son soberanos, así como la disposición de sus recursos naturales, que también, como se dijo precedentemente, el convenio incluso dice es alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento, que solo en 2 casos. En todo caso, si no hubiera acuerdo después de un proceso de diálogo, de consulta,
El Estado es soberano y puede tomar una decisión siempre y cuando salvaguarde los derechos y la cultura de los pueblos indígenas que están afectados o que se hallan dentro del área de impacto de esa medida. El convenio 169 se puede ver desde todos los ángulos que uno apetezca, desde el ángulo académico, el empresarial, el del líder comunitario, el del político, pero creo que tenemos que subir un escalón y ver el convenio desde una perspectiva de Estado, que creo que esa discusión se ha tenido muy poca. Y ahí hay 3 reflexiones muy rápidas que hacer. La primera es la ausencia de Estado. En la medida en la que el Estado tenga ausencia de instituciones en el territorio, en esa medida la conflictividad se dispara, en esa medida la posibilidad de hacer procesos de consulta adecuados y ordenados no existe. Entonces hay una reflexión que hacer también sobre la importancia de la presencia del Estado. Segundo, el principio rector del Estado en materia de consultas, porque aquí no se trata de que la empresa vaya y hable con líderes comunitarios o de que la empresa es la responsable de hacer la escuela que queda allá. Hay un principio rector del Estado en esto, en materia de conducir los procesos de consulta y de llevar, digamos, este diálogo y este proceso de conversación con las comunidades que muchas veces como que se pierde de vista y entonces hablan de que las empresas son las responsables. Eso no es el caso. Y lo tercero y último, también pienso yo que hay un principio de seguimiento del Estado de los compromisos, acuerdos que se logren arribar en el proceso de conversación con las comunidades. No se trata solamente de decir, bueno, ya está, se consultó, allá va, que la empresa vaya sola y nos desentendemos del problema. Hay una responsabilidad bien importante del Estado en materia, digamos, de política pública con relación a las disposiciones del convenio. Si no bajamos, digamos, si no subimos ese escalón, vamos a seguir permaneciendo todos con una perspectiva muy fraccionada del convenio 169. Licenciado, sus conclusiones, terminamos. Bueno, el convenio 169 llegamos a la conclusión que no es el problema, al contrario, es un valioso instrumento y el problema ha devenido precisamente la falta de actividad concretamente legislativa y algunas interpretaciones que han hecho las Cortes. Creo que la sentencia o las recientes sentencias son un buen punto de partida precisamente para obligar al Estado ya a reglamentar el convenio, a establecer los alcances y mecanismos y con base en ello, en un proceso que tendrá que ser de discusión integral, participativa, social, creo que esta es una buena oportunidad. Es decir, las resoluciones recientes constituyen una buena oportunidad para que el Estado de Guatemala asuma el compromiso que por 20 años ha soslayado, que es reglamentar el instrumento y desarrollar mecanismos efectivos, participativos, eficaces a través de medios que sean los idóneos para la participación pública y con ello generar certeza en los pueblos mismos, en los pueblos indígenas que no la tienen respecto al Estado y en el inversionista extranjero. Creo que son los 2 grandes ámbitos que con la legislación que el Congreso tendrá que emitir podrían verse superados. Muchísimas gracias por sus aportes. Ojalá que las personas que tienen que tomar las acciones pues lo hagan por el bien del país. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales. ¿Cree que la aplicación del Convenio 169 disminuye la conflictividad del país? En Facebook, Marta Elena Tecal respondió: no, lamentablemente no. Ahora el discurso es que la conflictividad interna es por la falta de aplicabilidad del convenio, pero siempre habrán pretextos para justificar la haraganería que tienen muchos que viven de los conflictos por no querer trabajar. Porque el que trabaja no tiene tiempo para estas cosas, simplemente vela por su propio desarrollo, así de simple. Mónica Ixchen también compartió su opinión. Definitivamente no, pues es aprovechado por ONGs inmorales para darle múltiples interpretaciones, obstruyendo el desarrollo del país y ahuyentando la inversión. Hamlet Alejandro agregó: no, para nada, porque esta no genera consensos.